Extendemos un caluroso saludo a todos los que nos están viendo y escuchando a través del canal 34 de la ciudad de Montecristo, utilizando diferentes medios, por allí utilizando internet o viéndonos en diferido, que este programa queda grabado en el canal y ustedes lo pueden buscar en el sitio del canal. Antes de dar el título del tema que vamos a estudiar y a desarrollar hoy, quisiera leer un texto bíblico que está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, el verso 15 en adelante. Dice lo siguiente: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. El verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que yo he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El pueblo judío había estado cautivo durante varios años en Egipto y estuvo peregrinando alrededor del desierto por 40 años. Estaban dispuestos a entrar a la tierra prometida. Fue Dios entonces que reúne al pueblo y hace esta declaración: van a entrar a la tierra prometida, pero tengan en cuenta de que hay dos caminos, el bien y el mal. Seguir a Jehová o seguir otros dioses. Pero viene la decisión del ser humano. Dios le dice: yo te recomiendo, yo quisiera que tú elijas, que escojas el bien y no el mal. Entonces, el título del tema que vamos a dar en esta mañana es este: dos árboles, el libre albedrío y la redención. ¿Por qué este título? Dos árboles viene a traer alusión a los dos árboles que estaban en el huerto, en el jardín del Edén: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El libre albedrío, la decisión del hombre entre decidir si seguir a Dios o seguir a Satanás. Y por último, la redención. Lamentablemente, el mundo cayó en pecado al seguir el engaño y la mentira de Satanás, y viene esta palabra, la redención, que para los millennials que están escuchando este programa tal vez es un término viejo y que no sabe qué significa redención. El término redención es un término utilizado en la época de la esclavitud. Significaba comprar a un esclavo por precio y luego liberarlo, darle la libertad. También tiene una segunda acepción, que es recuperar lo que ya había sido suyo o comprar por precio algo que había perdido. Esos son los dos términos que significan redención. De allí Jesucristo, llamado el Redentor del mundo o el Salvador del mundo, con lo cual tiene significado el título del tema de esta mañana: los dos árboles, el libre albedrío y la redención. Vamos a empezar a estudiar el tema. Ahora, notemos que el mal no comenzó en esta tierra, sino que el origen del mal, el origen de la rebelión de Satanás, empezó en el cielo. Empezó con una persona, con un ángel excelso, creado por Dios con una inteligencia majestuosa. Ese ángel llamado Lucifer se opuso al gobierno de Dios, creó una rebelión contra el gobierno de Dios, a tal punto que convenció a gran parte de los ángeles del cielo que se unieran a esa rebelión contra Dios. Se hizo un concilio en el cielo, en donde participó la deidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se decidió que sea expulsado del cielo este ángel que se llamaba Lucifer. Pero después su nombre fue Satanás. Este término Satanás viene del antiguo hebreo Satán, que significa enemigo, que significa contradictor, oponente o adversario. Ese es el término Satanás. Ahora,
¿quién iba a cumplir esa misión de expulsar a Satanás del cielo? Fue Miguel. Miguel es nombrado en la Biblia y significa en el hebreo quien es como Dios. Entonces, Miguel, o el mismo Cristo, quien es como Dios, fue el encargado de expulsar del cielo a Satanás. Y esto está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. En este libro, el Apocalipsis, capítulo 12, ahí lo podemos ver en la primera slide que se está mostrando, leemos lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí podemos ver en la pintura del artista cómo el arcángel Miguel con una espada derrota a Satanás y lo expulsa del cielo. Entonces debemos decir lo siguiente: la expulsión de Satanás del cielo se debe a esta rebelión que creó en el cielo. Ahora, esa rebelión comenzó en la mente de una persona, de Lucifer. Y fue el profeta Isaías, guiado por Dios, que escribió en el libro de Isaías, el capítulo 14, cuando esa semilla de maldad estaba germinando en la mente de Satanás, Isaías lo expresa de esta forma. Todavía no había sido echado del cielo, sino que estaba en el cielo. El verso 12 del capítulo 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Noten cómo comienza el versículo 13. Tú que dices en tu corazón. Y cómo termina el 14. Seré semejante al Altísimo. Lucifer pretendía ser Dios. Quería usurpar el trono de Dios, pero específicamente quería usurpar el trono de Jesucristo en el cielo. Su pecado fue la ambición. La codicia. La codicia. 10º mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo. No codicies nada de tu prójimo. Esa codicia lo llevó a pecar. Y ese pecado hizo que el cielo, en un concilio celestial, tuviera que expulsar a Satanás del cielo. Ahora, ¿cómo fue que el pecado entró a la tierra? Bien, debemos decir acá que tanto Adán como Eva fueron capacitados, cuando Dios lo creó en el mismo Edén, acerca del originador de esta rebelión en el cielo. Y fueron capacitados de tal manera, ¿por qué? Porque era muy probable que este enemigo que había sido echado del cielo y que no tenía mundo permanente donde ir, sino que estaba buscando dónde radicarse, y obviamente quizás haya ido a otros mundos, a tentar a otros mundos para tener una tierra propia donde poder asentarse, se iba a hacer visible o iba a tratar de engañar para que Adán y Eva, este mundo tan nuevito, se rebelara también contra Dios. Uno puede ver en el libro de Génesis, vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 2, el verso 9, allí lo podemos ver en la siguiente slide. Dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el verso 17, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Miren, la capacitación que recibieron Adán y Eva respecto a este punto tan fundamental no lo dieron los ángeles, sino que fue Dios mismo, Jehová mismo, quien les dijo. Le explicó su régimen alimenticio. Pueden comer de todos los árboles del huerto, pero no este árbol que está en el medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No porque haya algo malo en el fruto, algo venenoso en el fruto, sino que era una señal de lealtad, una señal de confianza hacia Dios. Y ahí viene uno de los títulos de este sermón o de este tema, el libre albedrío. Dios no crea robots, no creó ángeles robotizados. Y de allí que un ángel excelso se opuso a Dios y se convirtió en el que se opuso a Dios y se rebeló contra el gobierno de Dios. Y también iba a ser igual en esta tierra. Ustedes pueden decidir entre confiar en la palabra de Dios y vivir eternamente, porque les había dicho, tienen dos árboles en el huerto, el árbol de la vida o el árbol de vida, aquel árbol que los haría felices, que debían comer de esa fruta para mantener la inmortalidad. Otro punto importante de la creación de Dios. Dios nos creó con una inmortalidad condicionada. ¿A qué? Condicionada a la obediencia. Porque si eran desobedientes, iban a morir. Y Dios fue muy claro. Si ustedes comen de este árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Y allí quedó la incógnita prendida. Ahora, ¿cómo entró o cómo fue que entró el pecado en el mundo? Vamos a la siguiente slide. Y acá vamos a leer una cita muy, muy interesante de la escritora cristiana, también por inspiración. Ella escribió este libro, un libro interesante que lo recomiendo para leer, La historia de la redención, en el capítulo 3, página 28. De paso, este libro, La historia de la redención, lo pueden bajar de internet, simplemente poniendo ahí en el Google, en el buscador, Historia de la redención, Elena de White, y pueden bajar este libro en forma gratuita. Satanás organizó un plan para engañar a la familia humana. Elena de White lo llama la conspiración contra la familia humana. Leemos lo siguiente en la página 28. Los seguidores de Satanás salieron a su encuentro y él se levantó asumiendo un aire arrogante y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirles a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos y entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina lo mismo que ellos. Su transgresión también pondría a ellos en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en el medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual que la de los ángeles santos y ni Dios mismo podía expulsarlo de allí. Interesante lo que pensaba Satanás en el momento de organizar el plan de ataque de engaño. Ahora, noten ustedes que Satanás tiene una virtud y es el especialista en engaño.
Él es engañador, él es el primer mentiroso, como dice la Biblia, y padre de mentira. Pero en su plan que tenía para engañar a la familia humana, por lo menos había 3 propósitos o 3 motivos. Primero, acceder a la misericordia de Dios. Porque después que fueron echados del cielo, ahí recién Satanás se dio cuenta de lo que había perdido. Y él quería recuperar un lugar donde vivir. Entonces, si lograba hacer caer en pecado a Adán y a Eva, y si Dios perdonaba a Adán y a Eva, ellos podían apelar a ese perdón y diciendo, si perdonaste a esto, también nos tienes que perdonar a nosotros y entrar de nuevo al cielo. Ese era uno de los propósitos. Pero el White dice, si no lograban esto, obviamente no lo logró, había un segundo motivo, y este segundo motivo era tomar posesión del Edén, tener un lugar fijo para radicarse. ¿Saben una cosa? La tentación de Satanás a Adán y Eva era exclusiva, podía hacerlo exclusivamente en un lugar pequeño, en un punto de encuentro. No podía andar el diablo tentando a Adán y Eva por el extenso Edén, o por toda la tierra, porque la tierra eran cuidados por los ángeles santos, pero solamente allí en el árbol de la ciencia del bien y del mal, él podía hacerse presente para tentarlos allí. Un tercer motivo era, si lograba entrar en el Edén, poder tener acceso al árbol de la vida. Y según él, al comer eso, iba a seguir siendo fuerte como los ángeles santos que no cayeron. De los 3 motivos que tenía en mente en la transgresión, en el pecado, solamente logró el segundo, que es compartir la mayordomía. Es interesante cómo Dios mismo, en Génesis capítulo 1, verso 28, Él nos dio la capacidad de gobernar la tierra al ser humano. El verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Cuando Adán y Eva caen en pecado, le dimos entrada a Satanás y a los ángeles a ser también mayordomos, a compartir la mayordomía de la tierra. Bueno, ahora veamos en la siguiente slide cómo finalmente sucedió esto, cómo Adán y Eva caen en pecado. Vamos a leer allí en Génesis capítulo 3, verso 1 y 4 lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y acá hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, el punto de encuentro o el punto de entrada al jardín de Edén para Satanás era un espacio ocupado por un árbol. ¿Cuánto puede medir un árbol? 5 metros, 10 metros. Entonces, si un árbol tiene una copa de 10 metros, son aproximadamente 100 metros cuadrados. Era el único lugar donde Satanás podía tentar a Adán y a Eva. En este caso, en la tentación, no se presentó como Cristo, porque hubiera sido una tentación que tal vez Adán y Eva no hubieran podido resistir. ¿Por qué? Porque Jehová visitaba periódicamente a Adán y Eva en el jardín. Entonces, si se presentaba o si se disfrazaba de Cristo, no lo iba a poder resistir. Tampoco utilizó un ángel para tentarlo a Adán y a Eva, como lo hizo con Cristo en el desierto.
Quizás leamos ese hecho en Lucas capítulo 4. Allí vemos una de las tentaciones cuando Cristo fue bautizado y va al desierto para un retiro espiritual. Se presentó el diablo después de 40 días de ayuno y lo tienta a Cristo de esta manera. El verso 5 dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrados me adorares, todos estos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren ustedes el derecho que se creía tener Satanás. Yo soy el mayordomo de la tierra. Todos estos reinos a mí me han sido entregados. ¿Quién se lo entregó? El hombre. Nosotros, al invitarlo a penetrar en el Edén, él se hizo coadministrador con el hombre, comayordomo con el hombre de todos los bienes de esta tierra. Y a Cristo va y lo tienta con esto. Todos estos reinos, todos estos tesoros son míos porque a mí me han sido dados y a quien quiero los doy. Pero Cristo le dice: no te engañes, Satanás. Todas estas cosas son mías. Y es más, no trates de coimearme con dinero para que yo te adores. Porque escrito está: al Señor tu Dios, a Él únicamente adorarás y servirás. Y Satanás lo dejó por un tiempo tranquilo a Cristo y siguió después más adelante su obra de engaño. Pero ahí vemos entonces cómo en esta tentación en Edén perdimos la mayordomía del mundo para compartirla con Satanás. Vamos a seguir ahora en la siguiente slide, en el verso 6 de Génesis 3, cómo es que se mezcló todo esto en la cabeza de Eva para que fuera engañada por la serpiente y cayera en pecado o en rebelión contra Dios. Leemos Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí vemos cómo entonces finalmente Eva, viendo todo lo que estaba pasando, estaba con muchas contradicciones en su cabeza, porque si bien es cierto que Dios le había dicho: mira, Eva, el día que comieres de este árbol ciertamente morirás, pero ante el peso de la evidencia que estaba viendo y que obviamente no detectó que era un engaño satánico, porque el príncipe de mentiras se había vestido como una serpiente, había hecho aparecer, no sé cómo habrá sido eso, un holograma de una serpiente, y detrás de las hojas o de la follaje de ese árbol estaba Satanás hablando como un ventrílocuo, hace hablar a su muñeco. Satanás mismo hacía hablar a la serpiente. Es más, parecía que la serpiente estaba comiendo de esa fruta. Y el peso de la evidencia de lo que veía Eva quedó extasiada, diciendo: ¿pero qué es esto? La serpiente come del árbol que Dios dijo que no comiéramos, no muere. Y es más inteligente porque está razonando, está hablando, mantiene un diálogo. Esto es importante, esto es un milagro grandioso. Tan milagroso puede ser ese fruto. Y cuando Satanás le dijo: mira, Eva, si tú comes de esto finalmente no vas a morir. Mírame a mí. Y podía ver la serpiente vivita y coleando, comiendo, hablando. Todo esto hizo que Eva no lo pensara mucho y fascinada por la codicia. ¿Cuál fue el pecado de Satanás en el cielo? Su ambición.
y codicia. Transgresión al 10º mandamiento. Fue que rápidamente Eva tomó de ese fruto, lo comió y allí empieza la transgresión. ¿Saben una cosa? Que a partir de ese fatídico día, porque fue un día fatídico, porque como el pecado entró por un hombre en el mundo y todos pecamos y pasó a los hijos y a los nietos y a los abuelos y a todos. Es interesante entonces enmarcar esto. Yo quiero que leamos San Juan capítulo 8, versos 44 y 45, porque quiero llegar a este punto. Cuando el hombre cae en pecado, debilita nuestro poder de decisión, sobre todo espiritual, para discernir los engaños del diablo. Al pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, para transmitir las verdades y las bondades y el amor de Dios al mundo, Jesucristo, vamos a leer entonces San Juan capítulo 8, versos 44 al 45, tuvo que ser muy duro con ellos, muy duros, porque había un complot de los fariseos para matar a Cristo, porque decían que era un falso profeta y no lo aceptaban como redentor y salvador. Quizá leamos primero el verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le dice Jesucristo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Qué palabras? Nos debilitamos a partir de que el pecado entró en el mundo para discernir las cosas espirituales y creemos más en las verdades de Satanás que en las verdades de Cristo. Por eso cuando en la Biblia lees un así dice Jehová, debemos anclarnos en eso, creer en eso y no movernos de allí. Un así dice Jehová puede mucho más que las mentiras de Satanás. Pero en nuestra debilidad, si hay no hay una transformación que nos lleve a vivir una vida espiritual, va a ser muy difícil solo esto. Bien, el pecado entró en el mundo. Adán y Eva comieron, pecaron. ¿Qué hizo Dios? Se quedó tranquilo desde el cielo mirando, bueno, acá he perdido este mundo. No. Él bajó para enfrentar a Adán y a Eva y los buscó como hace siempre. Si hay algo que hacemos los seres humanos es huir de la presencia de Dios. Y si hay algo que siempre hace Dios como un padre que ama a su hijo rebelde, es ir a buscarlo, ofrecerle su amor, ofrecerle su perdón siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino de parte de la criatura para volver al redil. Es así entonces que vamos a la siguiente slide y ahí podemos leer en Génesis capítulo 3, versos 9 y 10. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El verso 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Túnica de pieles y los vistió. Vemos entonces que el hombre al pecar se sintió desnudo. Al verse desnudo, cosió hoja de higuera. Esa desnudez es la desnudez de estar sin Dios, alejada de Dios. La Shekinah, que es ese manto de luminosidad que tenía el ser humano antes del pecado, huyó de ellos. Y se sintieron unos a otros cuando se veía a Adán y Eva que no tenían esa luminosidad. Cristo baja y, oh maravilla de los dones de Dios y de la gracia de Jesucristo, comienza a mostrar al ser humano
a los ángeles no caídos y a todos los mundos no creados el principio del plan de redención y de salvación que tenía pensado desde antes de la fundación del mundo, para revelarlo aquí en esta tierra. Jehová mostró que la solución para la rebelión era la muerte, primeramente de un cordero, que simbolizaba al Cordero de Dios, que después en la historia iba a venir, y que vino hace 2000 años, Jesucristo, a morir por la humanidad y por el pecado. Jehová, como dice el verso 21, hizo al hombre túnicas de pieles dentro del huerto del Edén. ¡Qué tragedia! Hubo que matar el primer cordero para que hiciera expiación por el pecado. Ese plan de salvación explicado tan, no cruelmente, pero con tanta claridad, que tenían que matar a la primera víctima, al primer animal muerto dentro de la creación de Dios, que fue un cordero, que le iba a dar la justicia. Cada vez que pecaban, debían hacer lo mismo, hasta que llegara la justicia permanente, que era la muerte de Cristo después. Entonces, en este acto se cumple ahora lo que escribió el apóstol Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Llegado el cumplimiento de Cristo, finalmente la redención final vino a esta tierra. Y acá podemos ver en este tríptico, en el siguiente slide, en este tríptico de imagen, la encarnación, la muerte y la resurrección. Vemos que el Hijo de Dios se encarnó en el hombre. Vino para cumplir un plan de morir en una cruz para redimir definitivamente, para que la realidad se uniera con el símbolo, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso lo que leemos allí en pantalla, la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús son garantía de que su ministerio fue perfecto en nuestro favor y que seremos finalmente libres del pecado y de la muerte. ¡Qué promesa! Finalmente, esa rebelión de comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal te dio una solución. Y esa solución fue Jesucristo. La libertad del pecado y de la muerte, aunque ahora tengamos que estar sujetos en esta vida todavía a la enfermedad y a la muerte, pero Cristo ganó la victoria a través de la muerte sustitutiva o vicaria en lugar de por el pecador. Quisiera leer 1 Juan capítulo 2, el verso 2. Leemos lo siguiente: y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo murió por mí, murió por vos, murió por todo el mundo. Pero para que ese sacrificio sea útil para mí, lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptarlo. Aceptar ese sacrificio. Al aceptar ese sacrificio nos vemos pecadores. ¿Por qué tiene que morir un inocente? Y si pedimos perdón, nos arrepentimos, Él nos ofrece el perdón. La cruz abraza al prójimo y une el cielo con la tierra en el parante vertical, pero abraza en el parante horizontal a la humanidad. Es el amor de Dios atrayendo a sus hijos. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Seguir en rebelión contra Dios o aceptar este sacrificio vicario en favor del hombre? Ahora, ¿saben otra cosa?
no solamente Jesucristo al morir en una cruz nos redimió a aquel que quiere ser redimido, a aquel que acepta ese sacrificio, sino también que infligió una herida mortal al diablo. Quiero que leamos, porque el apóstol Pablo lo dice muy claramente en la carta a los Hebreos, el capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente: así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Qué maravilloso general que tenemos. Miguel, quien es como Dios, extirpó la rebelión en el cielo y también la va a extirpar finalmente aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en la muerte o en la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo, Cristo infringió una herida mortal a su enemigo. Le ganó la batalla en el cielo y ganó la batalla aquí en la tierra. Aunque todavía Satanás está en este mundo tentando, pero es por un tiempo, hasta que Él venga. Por eso en la Biblia se nos dice a los cristianos, tenemos una batalla contra un enemigo ya vencido. Cristo, en la muerte, en la cruz y en la resurrección, venció a Satanás, como lo dice claramente el apóstol Pablo acá en Hebreos. Destruyó por medio de la muerte, por su sacrificio vicario, al que tiene el imperio de la muerte. Porque el aguijón de la muerte es el pecado y él tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Bien, sigamos adelante con el desarrollo del tema. Frente a esto, los dos árboles, el libre albedrío y la redención, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Eliges a Cristo? Recuerden que empezamos este tema cuando el pueblo hebreo iba a entrar a la tierra prometida. Hay dos caminos, el bien o el mal, la vida o la muerte. ¿Quieres la vida? Jesucristo te lo ofrece. ¿Quieres la muerte? Seguí como está. ¿Qué eliges? Finalmente, para terminar esto, mis estimados que nos están viendo y nos están escuchando en este día, el propósito de Dios de crear un mundo para que los seres humanos, Adán y Eva y los hijos y nosotros, vivamos felices, no se verá frustrado porque, y disculpen la palabra, el maldito Satanás se salió con la suya haciendo o engañando a los seres humanos para que se rebelen contra Dios. No se saldrá con la suya, sino que Dios está preparando en su segundo regreso un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Él está preparando va a ser con una belleza y una armonía y una pureza prístina mucho mayor de la que fue en el Edén. Mucho, mucho mayor. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios había creado el Edén, Adán y Eva eran visitados periódicamente por Cristo. El trono de Dios no estaba en Edén, estaba en el cielo. Pero en la tierra nueva y en el cielo nuevo que Dios va a crear, el trono de Dios va a estar con sus hijos redimidos. Y es con esta cita que quiero terminar este tema. El libro de Apocalipsis, en la siguiente slide lo podemos leer, el capítulo 21, las dos últimas páginas de la Biblia, bajo el título Cielo nuevo y tierra nueva. Leemos lo siguiente: vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y leemos la siguiente slide: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos,
dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis capítulo 22, versos 2 y 3. Qué maravillosa promesa. Cristo, en las dos últimas páginas de este libro maravilloso, de este Así dice Jehová, promete a vos y a mí, seres pecadores pero redimidos por el amor de Cristo, que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, pero que esta distancia que tenemos ahora y que tenemos que creer por fe no será así, sino que podremos ver la cara de nuestro Redentor. ¡Qué maravilla! Cara a cara podremos verlo. Y el árbol de la vida, que había sido explantado del Edén y llevado al cielo de nuevo, porque si no el hombre pecador, si seguía comiendo de ese árbol de la vida, debería ser pecadores inmortales. Fue la primera especie en Edén extinguida. Está en el cielo. Y en el cielo vamos a seguir comiendo ese fruto para seguir manteniendo la inmortalidad y mantener cuerpos lozanos y vigorosos como los ángeles no caídos. En eso creamos. En esto creemos. Antes de terminar con una oración, quisiera comentarles que hay un video muy bonito que los recomiendo que lo vean, del pastor Leroy Briscoe. Él creó con audio un video que habla de la vida en el cielo. Aquí en el canal lo van a ver colgado en la página para que ustedes puedan verlo. ¿Qué pasa en el cielo después de que seamos redimidos? Recomiendo ver este video si le interesa seguir ahondando en este tema. Pero quisiera hacer un llamado final. Siempre en la vida hay dos caminos: el camino del bien, el camino del mal. Pero ¿qué dice Jehová? Elige el bien. Elige a Jesucristo. Él es tu Redentor, es el único, no hay otro. No hay otro que te pueda salvar. En la Biblia dice: porque no ha sido dado a los hombres otro nombre mayor que el de Jesucristo. Él es el que te puede salvar. Elígelo a Él. De esas dos decisiones en tu vida vas a vivir tomado de la mano de Dios o seguir tu vida como antes. Quisiera terminar con una oración. Nuestro Señor y Dios Padre que estás en los cielos, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos este maravilloso plan de salvación, simplemente te agradecemos grandemente, Señor, porque siendo hombres pecadores, engañados por el príncipe del engaño que es Satanás, y habiendo elegido vivir lejos de ti, ahora nos damos cuenta a través de este estudio que tú eres un Padre amante que quieres reconciliarte con el ser humano. Nos damos cuenta que debemos arrodillarnos ante ti, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirte perdón. Ayuda a los televidentes, a los que nos están escuchando, a mí mismo, Señor, a que cada día pongamos nuestras vidas y tomemos la decisión, a través del libre albedrío que nos das, de aferrarnos a Jesucristo, de aferrarnos en la vida, para que cuando vengas en tu segundo regreso, nos lleve a vivir en esas mansiones celestiales que tienes preparados para los que te buscan y los que te aman. Dios nos bendiga a todos.